Acá te voy a contar un poco acerca de cómo yo inicié primero que todo con este negocio, para que te des una idea de mi trayectoria y cómo hice la migración, ¿ok? Para a vender mi conocimiento, ¿ok? Tal vez te sirva como analogía y sino para conocerme más. Entonces, primero te cuento, yo soy de la ciudad de Mar del Plata. Acá cuando terminé la secundaria yo hacía natación, competía en ese momento, entonces estaba bastante metido, trabajaba en un gimnasio y bueno, tenía que cuidar la alimentación, entonces en cuestión, quiero decir, estaba bastante vinculado al mundo salud. Y de alguna manera entonces no tuve mejor idea que ir a estudiar medicina a Buenos Aires. La verdad no fue muy buena idea, pero bueno, hice el ingreso, algunos años, 2 años creo, y después lo dejé. Pero seguí trabajando, empecé a trabajar en todo lo que es negocios digitales. En Capital era en ese momento, estaba muy el boom de las startups y había como mucha iniciativa del gobierno de la ciudad. Yo empecé trabajando ahí en la incubadora y como mentor y así fui. La verdad que había muchas oportunidades en consultoras, en agencias y de todo tipo, la verdad, por cuenta propia, digamos, para empresas también me contrataban. Había muchas oportunidades y yo siempre caía bien parado, así que estaba en eso mucho. Um, ¿Qué es lo que me di cuenta después? Todo el boom de las startups empezó a decaer un poco, igual sí es un ecosistema que sigue siempre activo, pero se empezó a entender que no es tan fácil como, no era tan fácil como muchos pensaban. Entonces empezó a ser un poquito más selectivo, ¿ok? Y lo cual me pareció bien. Inclusive hay muchas startups que les está yendo bien y tal. Yo participé en algunos proyectos, directa o indirectamente, pero quiero decir que sí sigue estando activo y demás. Pero bueno, yo ya había trabajado algunos cuantos años, literalmente estoy como en este negocio hace 10 años y había trabajado ya varios y estaba un poco aburrido, era más de lo mismo siempre. Entonces empecé a abrirme por cuenta propia y a trabajar como lo mismo, escalando negocios digitales, pero negocios de servicios, ¿ok? No startups, ¿ok? Entonces, básicamente la diferencia de las startups son negocios de base tecnológica y los servicios normalmente son modelo agencia. Entonces, es como más se apalancan en los recursos humanos. En cambio, las startups se apalancan más en la tecnología, en las aplicaciones, en negocios y todo este tipo de cosas. Bueno, en servicios fue que me di cuenta que son nichos saturados, ¿ok? El servicios es como indiferente que vos seas, ¿ok? Como si se pasa, si sabes algo, o si estudiaste algo, o si tienes experiencia en algo, lo que haces es vender servicios como de diseño, de consultoría, de te enseño tal cosa, o de programación, o ese tipo de cosas, o de odontología, medicina, de todo se puede hacer servicios, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Salvo algunos nichos muy específicos, están muy saturados, es decir, hay mucha gente haciendo más de lo mismo. Entonces esa es la problemática con la que yo me enfrentaba. ¿Viste cómo funciona el mercado, oferta-demanda? Lo que tiene mucha oferta literalmente se devalúa. Y cuesta más porque tenés que competir con más personas y todo eso. Entonces yo inclusive vendía servicios de consultoría. Y servicios de consultoría de crecimiento. Entonces yo también tenía la misma problemática que mis clientes, que tenía que diferenciarme. Y así fui dándome cuenta que, que el conocimiento, si bien es un servicio, no se vende como servicio como tal. O sea, el servicio es como valor hora normalmente el formato de... Hay una relación de... Formato de comercialización, quiero decir. En cambio, lo que es transformación no se vende como el resultado como tal, ¿ok? Entonces, ese es el switch que hice, digamos. Vos no vendes tu conocimiento, sino que vendes la transformación como tal. O sea, tenés que lograr un resultado en cuanto al posicionamiento o, o la realidad, la situación actual de la persona o el negocio con el que vos trabajes. No es que solamente te pagan por X horas de consultoría para que le enseñes X cosas. Literalmente tenés que generar un cambio, una transformación. Así se mide el impacto. Si tuviste que estar 10 horas, o darle 10 videos, o hacerle soporte todo el tiempo, o tuviste que ir presencial, remoto, eso es otra cosa, ¿ok? Pero lo que tiene como al final y al cabo lo que compra la persona es la transformación, que vos cambies el estado actual, ¿ok? Eh, Como por ejemplo, te hago un ejemplo así fácil, si querés bajar de peso, ¿ok? Eh, una cosa es te hago la dieta, listo, ese es el servicio, por el plan te cobran. Otra cosa es con un programa de transformación sería como te ayuda a bajar 5 kilos y el delivery el offering y lo que vos compras es distinto, no compras la dieta como tal, sino compras todo el programa, que es mucho más complejo. Ese es el switch. Y bueno, eso tiene grandes beneficios.
Principalmente, lo más importante es que no dependes de un equipo, ¿ok? Y te diferencias, porque no comercializas como tu profesión como tal, sino tu capacidad para generar un cambio. Eso lo que hace es que te diferencias rápidamente de todo el segmento y que puedas dejar de competir con todas las otras personas que hacen como si fueses nutricionista, siguiendo el ejemplo, en vez de trabajar como nutricionista. Ya en este caso no, vendes un programa que sería algo más específico y de nicho y segmentado, o sea, se orienta a un tipo de persona más específica. Entonces, en definitiva, te vuelves más competitivo y te posicionas por sobre todo los demás oferentes. Tenés algo más de nicho. Entonces, por eso es que el resultado, al final y al cabo, es que dejas de competir, no te pueden comparar porque literalmente vos trabajas con un nivel de especificidad mucho más alto. Tu mensaje conecta porque hablas otro idioma, porque vos estás trabajando sobre un problema oculto. Así se diseñan los programas de mentoría, no voy a entrar en eso, o transformación. No voy a entrar en eso, pero sí, se trabaja sobre un problema oculto. Entonces, la comunicación es diferente. Que lo que hace es que tengas un lenguaje, digamos, distinto, un enfoque también diferente. La propuesta, el modelo de comercialización también es todo diferente. El offering, cómo se estructura tu programa, tu oferta de servicio, todo diferente también. Y resultas como alguien especialista en. Así te catalogan automáticamente cuando tenés un programa de transformación o una mentoría. Todo eso lo que hace es que entonces vos crezcas más rápido, porque no te pueden comparar, por lo tanto puedes manejar los tickets de la manera que quieras, no tenés que estar peleando por precios, ¿ok? Ya tenés buenos tickets. Tu mensaje conecta, lo cual quiere decir que creces más rápido. Si la gente te compra es más fácil vender, básicamente, ¿ok? Muy fácil. Y después es un modelo de negocio escalable y más rentable. Más rentable quiere decir que vos no necesitas equipo solamente. Trabajas vos solo, o sea, funciona así. Entonces no es más rentable porque no tenés que gastar en nada. O sea, sos vos y el celular y ya está, no hay más nada. Okay. Y después, escalable, ¿por qué? Porque vos podés trabajar con una persona o con 1000 igualmente. Ya en esa instancia, en ese volumen de personas, obviamente hay que estructurar como el offering y el programa para hacer salas, niveles, básicamente. Está bien de salas, pero bueno, lo que te quiero decir es que igual se puede escalar y no tenés la limitación de que no te va a mermar la calidad del servicio como tal, porque cuando en cambio si tenés agencia tenés esa limitación, que si querés tenés muchos clientes tenés que crecer más en equipo y a veces entre que tenés que reclutar, capacitar y atender a los clientes y hacerlo muy rápido eso, puede que en algún momento se vea afectada tu capacidad de servicio. Y aunque no se vea afectada, igual es menos rentable que hacer mentorías. Mentorías al final y al cabo creces, captás más rápido, entregas valor y nunca decae la calidad del servicio porque lo puedes estructurar con niveles de acceso básicamente. Ok, entonces al final y al cabo eso es el resultado de todo el negocio. Es un negocio donde creces muchísimo más rápido y es más rentable. Y generas más impacto en las personas porque trabajas con un nivel de especificidad mucho más alto. El cambio que tenés que hacer es que tenés que liderar procesos de transformación como tal. Entonces tenés que aprender mucho más las resistencias. Es como, siguiendo el caso de la nutricionista, ¿ok? Si te va a ayudar a bajar de peso cuando vos impartes como los lineamientos. Y básicamente cuando la persona sufriendo esa transformación va viendo resistencias, como mentales, creencias limitantes que romper y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Es una transformación, es otro tipo de cosas a lo que vos estás guiando como tal o liderando. Entonces tenés que conocer y aportar como más apoyo y acompañamiento. Eso es por ahí te diría que es la nueva capacidad que tendrías que aprender. Porque después no es que tenés que aprender algo nuevo, en base a tu conocimiento y tu experiencia se estructura el programa de transformación. Pero el liderar un proceso de transformación te diría que sí es algo que requiere tal vez que vayas a aprender algunas cuestiones que tal vez igual muchas las tengas incorporadas. Si ya manejas equipos y personal seguro que sí. Pero si no, tal vez puede que cuando haces un doble clic en las etapas del programa y la transformación que vayas a inducir, te vas a dar cuenta que en los diferentes niveles se puede llegar a predecir algunos tipos de resistencia, que al final y al cabo lo que sucede con eso y por qué anticiparse y saber cómo lidiar con eso es porque vos podés generar la transformación, ese cambio más rápido. Okay. Entonces lo que hace al final y al cabo le conviene a todas las partes, por eso es importante. Entonces te das cuenta que, bueno, depende de la transformación que se estructure, ¿ok? Puede que haya que anticiparse a algunas escenas que puedan llegar a demorar el resultado como tal, ¿ok? Ese liderar el proceso de transformación te diría que es como
como tal vez algunos aprendizajes nuevos que hay que hacer. Después todo lo demás se hace en base a todo tu saber, tu experiencia y tu conocimiento y demás. Entonces, ese es el único switch que deberías hacer vos. Después podés, si ya tenés algún otro servicio paralelo que vos podés hacer, porque no quita una cosa, no quita la otra. Yo, por ejemplo, me dedico de lleno a esto, ¿okay? Pero si, por ejemplo, yo quisiese como ayudarte a hacer un programa de mentoría y monetizarlo, que es lo que hago hoy, está bien. Ahora, si quisiese vender como servicios de marketing, que no lo hago, pero ponerle, te quisiese hacer una página web, te lo podría hacer también. Yo porque no hago y me dedico enteramente a esto, lo demás lo dejo que lo hagan otras personas ya, si es que lo quieren hacer, ¿okay? Pero bueno, si vos quisieras podés como hacer, no te lo recomendaría, pero lo podés hacer como vendés la transformación y a medida que la persona crece podés ofrecer servicios complementarios si querés que serían más servicios de agencia, ¿okay? Que es lo que vos tal vez hagas hoy, ¿okay? Si no es así, bueno, únicamente se analiza todo tu background, tu recorrido, tu experiencia. En base a eso se diseña el programa de transformación y cómo comercializarlo y a quién estaría dirigido, cuánto duraría, cuál sería el precio, ya está. Ah, Después, ¿quién califica? La verdad que cualquier persona puede hacer un programa de transformación. Lo único que cambia es, porque todos tenemos alguna experiencia, un saber que le puede aportar valor a alguien. Lo que cambia es a quién le puede aportar valor, más que nada. Sí, te diría que en ese sentido no hay mucho requisito, la verdad. Lo que sí te diría que por ahí me doy cuenta que es algo súper necesario es que tenés que tener como esta disposición de transferir tu conocimiento y tus saberes. Hay personas que por ahí son más reservadas con eso, y está bien, pero claramente si ese es tu perfil, muy difícil que puedas liderar un proceso de transformación, ¿ok? Pero bueno, si no tenés resistencia a trasladar tu saber y tu conocimiento, ah, estarías ok, no hay mucha ciencia más. Así que bueno, es un poco un resumen de todo el servicio para que tengas un poco más de claridad de en qué consiste, ¿okay? Todo el modelo de negocio. Bueno, espero que te haya servido.